Teo era una joven de mirada determinada, con una carga más pesada que sus hombros podían soportar, pero una voluntad que nunca la dejaba caer. Había llegado a la ciudad con sueños grandes y un propósito claro: sacar adelante a su madre enferma, quien dependía completamente de los medicamentos que Teo apenas podía costear con su modesto salario como auxiliar de enfermería. El trabajo era duro y mal remunerado, pero combinaba perfectamente con sus estudios y le permitía enviar algo de dinero al pueblo. El hospital donde trabajaba era un lugar bullicioso, donde el tiempo parecía correr más rápido de lo que cualquiera podía seguir. Allí conoció a Armando, un hombre que era tanto una leyenda como un tormento para el personal. Anciano, acaudalado y de un carácter tan ácido como su lengua, había hecho de cada visita médica una pesadilla para todos los que se atrevían a entrar en su habitación. Las enfermeras se turnaban para lidiar con él, aunque no sin lágrimas y súplicas para ser asignadas a otro paciente. Un día, mientras caminaba por el pasillo, Teo escuchó una acalorada discusión proveniente de la oficina de la jefa del departamento. El personal había llegado al límite. Nadie quería hacerse cargo de Armando. Incluso con la oferta de un doble salario, las enfermeras preferían renunciar antes que soportar las humillaciones diarias del anciano. La jefa, atrapada entre las demandas del personal y la importancia de mantener a un paciente tan rico, parecía estar al borde del colapso. Fue entonces cuando Teo, inesperadamente, entró en la oficina y, con una voz que apenas temblaba, ofreció su ayuda. «Puedo encargarme de él», declaró con firmeza. La jefa la miró con incredulidad, como si frente a ella estuviera una suicida que acababa de ofrecerse para una misión imposible. «¿Estás segura de lo que dices?» «Ni las enfermeras más experimentadas lo soportan», advirtió. Pero Teo, con los ojos entrecerrados y la determinación de alguien que no tenía nada que perder, respondió: «Estoy segura. Solo pido una cosa: que me asciendan al puesto de enfermera mientras lo cuido. Tengo la formación y quiero demostrar que puedo hacerlo». La jefa, sorprendida por su audacia, aceptó con una condición: el ascenso sería temporal y dependería de que Teo continuara trabajando con Armando. Si en algún momento renunciaba a su cuidado, volvería a ser auxiliar. Era una apuesta arriesgada, pero para Teo el sacrificio valía la pena. Al día siguiente, entró por primera vez en la habitación de Armando. Todo lo que las enfermeras habían dicho sobre él se confirmó de inmediato. Desde el momento en que cruzó la puerta, el anciano comenzó a criticarla, a encontrar defectos en su uniforme y a ordenar cosas con una autoridad que parecía disfrutar imponiendo. Teo apretó los dientes, recordó a su madre postrada en cama y decidió soportarlo. El trabajo sería difícil, pero no había marcha atrás. Lo que no sabía era que esta decisión la llevaría a un camino lleno de intrigas, humillaciones y giros inesperados que cambiarían su vida para siempre. Teo salió de la habitación de Armando con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Apenas habían pasado 15 minutos desde que había empezado su turno con él, pero sentía como si hubiera cargado una montaña. Sus palabras seguían resonando en su mente. Cada crítica, cada insulto disfrazado de comentario casual, cada orden lanzada como si fuera una emperatriz de un reino tirano. Era difícil creer que alguien pudiera tener un carácter tan amargo. En el pasillo, las miradas del personal seguían cada uno de sus movimientos. No era difícil adivinar lo que estaban pensando. «No va a durar», parecían decir. Una de las enfermeras más jóvenes, visiblemente agotada, se acercó con una mezcla de curiosidad y lástima. «¿Y bien? ¿Cómo te fue?», preguntó en voz baja. Teo forzó una sonrisa y contestó con un tono que no ocultaba su agotamiento: «Como esperaban, pero no voy a rendirme». Esa noche, mientras se sentaba en el pequeño apartamento que compartía con su tía, pensó en lo que había escuchado aquel día en el programa de radio. La soledad, decían, podía ser una de las razones detrás de un comportamiento tan hostil. ¿Sería ese el caso de Armando? Apenas sabía algo sobre él más allá de los rumores que circulaban en el hospital. Nadie lo visitaba, nadie parecía preocuparse realmente por él. ¿Podría estar solo en medio de todo su dinero y comodidades? Al día siguiente, Teo decidió intentarlo de nuevo. Llevó el desayuno a la habitación de Armando y lo colocó en la pequeña mesa junto a su cama. Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar. «¿Qué es esto? ¿Crees que no sé distinguir una comida decente de esta basura?», gruñó mientras empujaba la bandeja con desgano. «Este hospital está lleno de incompetentes». Teo respiró hondo.
Contó hasta 5 en su mente antes de responder, tratando de mantener la calma. Señor Armando, puedo llevar esto de vuelta a la cocina y traerle algo más fresco, pero le aseguro que el personal se esfuerza mucho para que las comidas sean de la mejor calidad. El anciano la miró con ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando cada palabra, buscando algún rastro de insinceridad. Finalmente, gruñó algo inaudible y apartó la mirada. Durante los días siguientes, Theo intentó diferentes estrategias para aliviar la tensión. No siempre funcionaba. La mayoría de las veces Armando encontraba algo que criticar, desde la temperatura de la comida hasta la forma en que ella colocaba las almohadas. Sin embargo, hubo pequeños momentos que le dieron esperanza. Un breve silencio después de un comentario amable, una mirada que no estaba cargada de desprecio, un gesto que, aunque diminuto, parecía indicar que el muro alrededor de él empezaba a resquebrajarse. Pero la resistencia de Armando no era lo único que ponía a prueba la fortaleza de Theo. Los días se alargaban interminablemente, y cada noche regresaba a casa completamente agotada. Sus estudios comenzaron a sufrir, y las pocas horas que lograba dormir no eran suficientes para reponer sus fuerzas. Aún así, seguía adelante, aferrándose a la idea de que soportar a Armando era el precio que debía pagar por la esperanza de un futuro mejor. Lo que Theo no sabía era que su decisión de cuidar a ese hombre abriría la puerta a secretos mucho más oscuros de lo que jamás habría imaginado. Los días seguían pasando y Theo comenzó a notar algo que no podía ignorar. Las palabras crueles de Armando parecían ser menos agresivas cuando lo miraba directamente a los ojos mientras hablaba. Aunque el tono seguía siendo cortante, había momentos en los que sus gestos lo traicionaban, como si por un instante olvidara su papel de hombre implacable. Era como si dentro de toda esa dureza existiera una grieta, un lugar vulnerable que él hacía todo lo posible por ocultar. Una tarde particularmente tranquila, después de uno de los tantos arrebatos de Armando por la comida, Theo decidió quedarse más tiempo en la habitación. En lugar de limitarse a recoger los platos, le preguntó casualmente si quería que ajustara las persianas para dejar entrar más luz. Armando, acostumbrado a órdenes cumplidas sin preguntas, levantó una ceja, desconfiado. «Haz lo que quieras, pero no molestes», gruñó. Sin embargo, cuando la habitación se llenó de un cálido rayo de sol, su expresión pareció suavizarse por un breve momento. Esa noche, mientras volvía a casa, el recuerdo de aquel instante no dejaba de rondar su mente. Theo comenzó a preguntarse quién era realmente Armando fuera de esa habitación. ¿Siempre había sido así o algo lo había transformado? Recordó nuevamente las palabras del psicólogo en aquel programa de radio. La soledad, la falta de relaciones significativas, el resentimiento acumulado. ¿Podría ser esa la razón de su comportamiento? La curiosidad la impulsó a investigar un poco más. Aprovechó un momento libre al día siguiente para hablar con el personal de la administración del hospital. Fingiendo necesitar información adicional para su trabajo, preguntó acerca de los antecedentes de Armando. Las respuestas no fueron del todo esclarecedoras, pero suficientes para confirmar sus sospechas. Nadie lo visitaba, y parecía que su única compañía era el personal médico. Aunque tenía nietos y supuestamente una familia extensa, ninguno de ellos se había presentado desde que él había sido ingresado. Theo también notó algo peculiar. El resto del personal, aunque le temía, hablaba de Armando con una mezcla de respeto y cautela. Era conocido por ser despiadado en los negocios, pero pocos podían negar que había sido brillante en su juventud. Había construido un imperio con sus restaurantes trabajando sin descanso. Sin embargo, en algún punto algo cambió. Había caído en un aislamiento que parecía haberlo transformado en el hombre que ahora todos evitaban. Con esta nueva perspectiva, Theo decidió intentar algo diferente. En lugar de limitarse a cumplir con sus deberes, comenzó a buscar pequeños momentos para conectar con Armando de manera más personal. Le preguntó por sus negocios, mencionando que había escuchado sobre la fama de sus restaurantes. Al principio, él se limitó a gruñir respuestas cortas, pero poco a poco comenzó a compartir más detalles, como si se sintiera halagado de que alguien se interesara en su historia. Un día, Theo llevó un libro consigo. Había investigado un poco sobre los temas que podían interesarle y eligió un título relacionado con el liderazgo y los negocios. Cuando entró en la habitación, le ofreció leerle un capítulo. Armando refunfuñó algo inaudible, pero no se opuso.
Mientras ella leía, él pareció relajarse, cerrando los ojos como si sus palabras lo transportaran a un lugar más tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, la tensión en la habitación pareció desaparecer. Ese fue el comienzo de algo inesperado. Theo no lo sabía, pero había dado el primer paso para romper el muro que rodeaba el corazón de Armando. Con el paso de los días, Theo comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Armando. Aunque seguía siendo severo y demandante, sus críticas se volvían menos afiladas, casi como si estuviera acostumbrándose a su presencia. La lectura diaria parecía calmarlo, y en esos momentos la hostilidad habitual se desvanecía, dejando entrever un hombre que aún podía disfrutar de los placeres simples de la vida. Una tarde, al finalizar su turno, Theo tuvo una idea. El clima estaba espléndido, con un sol cálido y una ligera brisa que llenaba de vida el jardín del hospital. Pensó que sería bueno para Armando salir de su habitación sofocante, pero sabía que la propuesta sería recibida con resistencia. Decidida a intentarlo, fue directamente a hablar con la jefa de departamento. «Quiero sacar a Armando a pasear al jardín», dijo, segura de sí misma. La jefa levantó la vista del montón de papeles que revisaba y la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Qué dijiste? ¿Estás segura de que quieres intentar algo así? Él no es precisamente el tipo de persona que disfrute de paseos tranquilos». Theo asintió. El aire fresco le hará bien y también podría mejorar su estado de ánimo. Con un gesto de resignación, la jefa aprobó la solicitud, advirtiéndole que cualquier inconveniente sería su responsabilidad. Theo no perdió tiempo. Consiguió una silla de ruedas y se dirigió a la habitación de Armando. Él la miró con desconfianza apenas cruzó la puerta. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la silla. «Es para usted. Vamos a salir al jardín. El clima es maravilloso y estoy segura de que le hará bien». «¿Salir? ¿Por qué iba a querer hacerlo?», gruñó. Pero algo en la firmeza de Theo lo detuvo. Aunque protestó durante unos minutos, finalmente accedió, aunque dejando claro que lo hacía a regañadientes. Theo lo acomodó en la silla y lo llevó por los pasillos hasta el ascensor, ignorando las miradas curiosas del personal del hospital. Al llegar al jardín, Armando permaneció en silencio. Theo empujó la silla por los caminos rodeados de flores, dejando que el aroma fresco del césped recién cortado y el canto de los pájaros llenaran el espacio entre ellos. Al principio, él parecía incómodo, pero poco a poco se relajó. Incluso dejó escapar un suspiro profundo, como si el aire fresco le limpiara algo más que los pulmones. Mientras avanzaban, algunos de los trabajadores del hospital observaban desde las ventanas, incrédulos ante lo que veían. Nadie se había atrevido a sacar a Armando de su habitación, y menos a pasear con él. Para ellos era un espectáculo tan extraño como una tormenta en un día soleado. Pero para Theo era solo el comienzo de algo diferente. Al final del paseo, cuando regresaron a la habitación, Armando no dijo nada. Simplemente se dejó acomodar en su cama y cerró los ojos, como si estuviera procesando lo que había ocurrido. Theo se quedó un momento en silencio, observándolo. Aunque no lo admitiría, sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras volvía a casa, Theo no pudo evitar sonreír. Había sido solo un paseo, pero algo en la forma en que Armando había mirado el jardín y en su expresión relajada le dio la esperanza de que tal vez estaba comenzando a construir un puente hacia su corazón. El cambio en Armando no pasó desapercibido para Theo, pero tampoco para el resto del hospital. Aunque seguía siendo un hombre complicado, sus arrebatos ya no eran tan frecuentes y su mirada, antes siempre cargada de desprecio, empezaba a suavizarse en momentos específicos, especialmente cuando Theo estaba cerca. El personal no podía evitar comentar entre ellos sobre lo que parecía casi un milagro. «¿Qué le hiciste al viejo?», preguntaban las enfermeras con curiosidad, pero Theo simplemente sonreía y se encogía de hombros. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era obra de magia, sino de paciencia y empatía. Con el ánimo de seguir acercándose a él, Theo decidió llevar su estrategia un paso más allá. Después del éxito del paseo, pensó en encontrar formas de ocupar el tiempo de Armando, algo que le ayudara a distraerse y, tal vez, a reconectar con una parte de sí mismo que parecía olvidada. Recordó, como él había hablado, aunque fuera brevemente, sobre los restaurantes que había construido con tanto esfuerzo en su juventud. Era evidente que ese tema era una de las pocas cosas que aún lo apasionaban. Un día apareció en su habitación con un libro bajo el brazo.
Había pasado horas buscando uno que tratara sobre negocios y estrategias, algo que creía que captaría su atención. Cuando lo sacó y se lo mostró, Armando la miró con escepticismo. ¿Qué pretendes con eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Quiero leerle un capítulo. Creo que podría interesarle, respondió Teo con calma, sosteniendo su mirada. Armando soltó un bufido y se recostó en la cama. Haz lo que quieras, pero no prometo escuchar, murmuró, entrecerrando los ojos. Teo comenzó a leer en voz alta, dejando que las palabras llenaran la habitación. Al principio Armando parecía desinteresado, incluso incómodo, pero poco a poco su postura cambió. Aunque seguía con los ojos cerrados, Teo notó cómo su respiración se volvía más tranquila, y en ciertos momentos sus labios se curvaban ligeramente, como si algo en la historia le resultara familiar. Al terminar el capítulo, Armando abrió los ojos y la miró, con una expresión que Teo no había visto antes. ¿Tienes otro capítulo de eso?, preguntó, casi en un susurro. Ella asintió, reprimiendo una sonrisa triunfal. Mañana puedo leerle más. Esa noche, Teo regresó a casa sintiéndose diferente. Por primera vez, no estaba agotada ni derrotada. Había visto una chispa en los ojos de Armando, algo que le hizo pensar que tal vez, muy en el fondo, él estaba empezando a confiar en ella. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Teo llegaba con un libro nuevo, una historia interesante o simplemente con tiempo para escucharlo. A veces Armando respondía con comentarios sarcásticos, pero en otras ocasiones hablaba sobre su vida con un nivel de sinceridad que sorprendía incluso a Teo. Le contó sobre sus primeros años como emprendedor, las dificultades que enfrentó y cómo había aprendido a ser implacable para sobrevivir en un mundo que no daba segundas oportunidades. Poco a poco, el hombre que todos evitaban empezó a revelar capas de su personalidad que nadie imaginaba. Teo supo entonces que su intuición había sido correcta. La coraza de dureza de Armando era solo eso, una fachada para protegerse del dolor y de la soledad. Y aunque el camino todavía era largo, sentía que estaba logrando lo imposible, ganarse el respeto y quizás el afecto del hombre más temido del hospital. La relación entre Teo y Armando continuó evolucionando de maneras inesperadas. Las lecturas diarias y los paseos ocasionales se convirtieron en rutinas que ambos esperaban, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. El anciano, que solía despreciar cualquier muestra de atención, ahora parecía disfrutar de la compañía de Teo, aunque seguía manteniendo su carácter áspero y distante. Una mañana, mientras Teo ajustaba las almohadas de Armando, la jefa de departamento entró en la habitación con una expresión de alivio. «Señor Armando», dijo con un tono educado pero firme, «mañana será dado de alta. Hemos recibido la confirmación de que su estado de salud ha mejorado considerablemente». La noticia tomó a Teo por sorpresa. Aunque había esperado ese momento, no podía evitar sentirse inquieta. ¿Qué pasaría después? Armando no era el tipo de persona que agradeciera el cuidado recibido, pero algo en su actitud reciente le hacía pensar que su despedida no sería como la de otros pacientes. El día siguiente llegó más rápido de lo que Teo esperaba. En lugar de prepararse para un turno normal, se encontró ayudando a Armando a organizar sus pertenencias en una pequeña maleta de cuero que reflejaba su gusto por las cosas elegantes y duraderas. Él se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, observándola con una expresión indescifrable. Cuando llegó el momento de despedirse, Armando se detuvo en el umbral de la habitación y se giró hacia ella. «Tienes paciencia, chica, más de la que cualquiera aquí podría imaginar», dijo con un tono que no era ni crítico ni amable, pero que llevaba consigo un extraño matiz de respeto. «Supongo que a algunos todavía les importa lo que pasa con un viejo amargado como yo». Teo, sorprendida por sus palabras, apenas pudo responder. Asintió con una leve sonrisa, tratando de no mostrar cuánto la afectaba la despedida. Mientras lo veía caminar por el pasillo acompañado por el personal administrativo, un vacío extraño comenzó a instalarse en su pecho. Durante semanas había luchado por ganarse su confianza, y ahora que lo había logrado, parecía que todo terminaba en un suspiro. Sin embargo, lo que Teo no sabía era que la historia con Armando estaba lejos de concluir. Esa misma tarde, mientras organizaba algunos informes en el hospital, recibió un llamado inesperado. Al otro lado de la línea, una voz masculina con tono cortés pero decidido le ofreció una oportunidad que no podía rechazar. Era Armando. «Teo»,
comenzó con la misma seriedad con la que hablaba de sus negocios. Me he dado cuenta de que no necesito solo una enfermera. Necesito a alguien como tú, que no solo haga su trabajo, sino que realmente entienda lo que significa cuidar. Quiero que vengas a trabajar conmigo, en mi casa. Serás mi cuidadora personal, pero no te preocupes, te pagaré como corresponde. La propuesta dejó a Theo sin palabras por unos segundos. Sabía que aceptar implicaba entrar en un mundo completamente diferente, uno lleno de lujos que nunca había imaginado, pero también de desafíos impredecibles. Después de una breve pausa, respondió: acepto. Esa noche, mientras empaquetaba sus pocas pertenencias, sentía una mezcla de emociones. No sabía exactamente qué la esperaba en la casa de Armando, pero algo dentro de ella le decía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Uno que pondría a prueba su fortaleza de maneras que aún no podía prever. Theo llegó a la casa de Armando al día siguiente, una mansión que parecía sacada de una revista de lujo, rodeada de jardines impecables y decorada con muebles que hablaban de una riqueza acumulada con paciencia y esfuerzo. El lugar era todo lo que ella nunca había conocido. Sentía la mirada de los empleados mientras atravesaba el amplio vestíbulo, algunos curiosos, otros evaluándola. Se notaba que el personal estaba bien entrenado y acostumbrado a cumplir órdenes sin cuestionar. Armando la recibió en una sala elegante, sentado en un sillón de cuero que parecía hecho a medida. Aunque no expresó emoción alguna, su tono fue directo. Aquí no solo se trata de cuidarme. Quiero a alguien que me ayude a mantener la cordura. Espero que sepas lo que eso significa. Theo asintió, comprendiendo que su papel no se limitaría a las tareas médicas. Los primeros días transcurrieron sin contratiempos. Armando se mostró más tranquilo de lo que había sido en el hospital, pero Theo no tardó en darse cuenta de que su nueva vida no sería tan simple como había imaginado. Los rumores comenzaron a llegar rápidamente a sus oídos. Los empleados hablaban de Laura, la nieta de Armando, describiéndola como una figura temida en la casa. Ella es amable al principio, pero si no le agradas puede hacerte la vida imposible, le advirtió una de las cocineras en voz baja. Theo no tardó mucho en conocer a Laura. Su llegada fue tan llamativa como su presencia. Vestida impecablemente con ropa de diseñador, acompañada de un perfume caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Laura hizo su aparición mientras Theo ajustaba las cortinas en la habitación de Armando. «Ah, tú debes ser la nueva cuidadora», dijo con un tono que sonaba más como un juicio que como una presentación. «Sí, soy Theo. Es un placer conocerla», respondió con cortesía, aunque no pudo ignorar la mirada calculadora que Laura le lanzó. «Espero que lo sea», respondió Laura antes de salir de la habitación, dejando tras de sí una tensión palpable. Con el paso de los días, Theo observó cómo Laura interactuaba con los demás. Era evidente que disfrutaba del control que tenía sobre la casa. Desde los horarios hasta las decisiones más insignificantes, todo parecía pasar por su aprobación. A pesar de su comportamiento aparentemente cordial, las advertencias de los empleados comenzaron a cobrar sentido. Laura tenía una habilidad especial para encontrar fallos en los demás, y no dudaba en utilizarlos a su favor. Theo decidió mantenerse al margen, enfocándose en su trabajo con Armando. Sin embargo, no pudo evitar notar la diferencia en su actitud cuando Laura estaba presente. El anciano, que solía ser exigente pero directo, se volvía más reservado, casi sumiso, cada vez que su nieta entraba en la habitación. Theo no sabía qué significaba aquello, pero algo en su instinto le decía que había más en esa relación de lo que parecía. Un día, mientras servía el té de la tarde, Laura se detuvo frente a ella con una sonrisa demasiado ensayada. «¿Sabes, Theo? Espero que seas mejor que las últimas cuidadoras. No me gustaría tener que resolver problemas otra vez». Theo, sintiendo la amenaza oculta en esas palabras, respondió con calma: «Estoy aquí para cuidar de su abuelo lo mejor que pueda». Laura la miró fijamente por un segundo antes de alejarse. A partir de ese momento, Theo supo que tendría que estar atenta. En esa casa, las apariencias no eran lo que parecían, y detrás de cada sonrisa podía esconderse un peligro. Los días transcurrían en la mansión, y aunque Theo intentaba enfocarse únicamente en su trabajo, no podía evitarse el peso de las tensiones ocultas que permeaban la casa. Laura parecía siempre presente, incluso cuando no estaba físicamente en una habitación. Su influencia se hacía notar en cada detalle: órdenes que nadie recordaba haber dado, decisiones que parecían surgir de la nada y un constante susurro de temor entre los empleados.
Un día, mientras Teo organizaba el horario de medicamentos de Armando, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Laura, acompañada de uno de los empleados de seguridad, hablando en un tono de voz elevado. Teo se inclinó ligeramente para escuchar desde la puerta entreabierta. «Esto no puede quedarse así», decía Laura. «Si algo falta, lo sabré, y cuando lo haga, alguien pagará por ello». Aunque no entendía el contexto, algo en esas palabras le heló la sangre. Esa misma noche, cuando Teo estaba a punto de retirarse a descansar, un guardia la detuvo en el vestíbulo. «La señorita Laura quiere verla en su oficina», dijo con un tono neutro pero firme. Teo asintió, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Caminó por los pasillos oscuros hasta llegar a la oficina, donde Laura la esperaba detrás de un enorme escritorio de madera tallada. «Siéntate», dijo Laura, señalando una silla frente a ella. Teo obedeció, sin apartar la vista de su expresión seria. Laura colocó una billetera sobre el escritorio, abierta, con un fajo de billetes a la vista. «Esto apareció debajo de tu colchón esta mañana», dijo en un tono helado. «¿Tienes algo que decir al respecto?» Teo sintió como si el aire de la habitación se volviera denso de golpe. Miró la billetera, confundida y alarmada. «No sé de qué está hablando. Nunca he visto eso antes», respondió con la voz temblorosa pero sincera. Laura entrecerró los ojos como evaluando cada palabra que decía. «No, qué curioso, porque aquí está. Y, sinceramente, me cuesta creer que haya llegado ahí por casualidad». La tensión en la sala era sofocante. Teo respiró profundamente antes de responder. «Le aseguro que no he tomado nada. No sé cómo llegó eso a mi habitación». Laura se recostó en su silla, cruzando los brazos con un gesto teatral. «Sea como sea, esto es grave, muy grave. Mi abuelo confió en ti y ahora estás manchando tu reputación y la suya. ¿Qué crees que debería hacer?» Antes de que Teo pudiera responder, Armando apareció en la puerta apoyado en su bastón. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con una mezcla de irritación y cansancio. Laura se levantó rápidamente con una sonrisa fingida. «Abuelo, qué bueno que estás aquí. Justo estoy resolviendo un problema. Parece que Teo tiene algo que explicarnos». Armando miró primero a Laura y luego a Teo, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de frustración. «¿Es eso cierto, chica?», preguntó con un tono más suave del que solía usar. Teo negó con la cabeza. «No he hecho nada, señor. Esto no es lo que parece». Aunque no dijo nada más en ese momento, Armando permaneció inmóvil, observando la escena con una expresión pensativa. Teo sabía que la sombra de esa acusación no desaparecería fácilmente, pero también supo en ese instante que Laura estaba detrás de todo. Teo no pudo dormir esa noche. Las palabras de Laura seguían resonando en su cabeza, mezcladas con la mirada que Armando le había lanzado al salir de la oficina. No era una mirada de condena, pero tampoco de confianza total. Era como si estuviera evaluándola, buscando algo más allá de las apariencias. La angustia le impedía pensar con claridad, pero una cosa estaba clara. Alguien había colocado esa billetera en su habitación, y la sospecha obvia recaía en Laura. Al día siguiente, la atmósfera en la casa estaba cargada de murmullos y tensión. Los empleados parecían saber lo ocurrido, y algunos la miraban con lástima mientras otros evitaban cruzarse con ella. Teo, sin embargo, decidió mantenerse firme. Si permitía que las acusaciones la quebraran, jamás podría demostrar su inocencia. Mientras limpiaba el cuarto de Armando, éste la observaba desde su sillón, con los ojos entrecerrados y el bastón descansando en su regazo. Después de un largo silencio habló. «Chica, si hay algo que quieras decirme, este es el momento». Su tono no era acusatorio, pero tampoco invitaba a rodeos. Teo dejó lo que estaba haciendo y lo miró directamente. «Señor Armando, no tomé esa billetera. Alguien la puso allí para hacerme daño, pero no sé quién ni por qué», dijo, tratando de controlar el temblor en su voz. «He trabajado aquí para cuidar de usted, no para aprovecharme. Por favor, crea en mí». El anciano asintió lentamente, pero no respondió de inmediato. En cambio, cambió de tema de forma abrupta, preguntándole sobre su vida antes de llegar al hospital. Teo, sorprendida, habló de su madre enferma, de sus estudios interrumpidos y de los sacrificios que había hecho para llegar hasta ahí. Armando la escuchó con atención, su rostro endurecido suavizándose poco a poco. Más tarde, mientras Teo organizaba medicamentos en el gabinete, escuchó una conversación entre dos empleados en el pasillo. «¿Crees que fue ella?», preguntó una voz masculina. «No lo sé, pero esto tiene el sello de Laura.
Siempre encuentra la manera de deshacerse de quien no le gusta, respondió una mujer. Theo sintió un escalofrío. Aunque ya sospechaba de Laura, escuchar esos comentarios confirmó que no estaba sola en sus dudas. Esa noche decidió tomar un riesgo. Aprovechando que la casa estaba en silencio, Theo se dirigió al área de vigilancia donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sabía que si alguien había entrado a su habitación para incriminarla, las cámaras podrían haberlo captado. El guardia nocturno, un hombre joven que parecía nuevo en el trabajo, la detuvo antes de entrar. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó con desconfianza. Theo improvisó rápidamente. Laura me pidió que revisara algo de las grabaciones. ¿Podrías ayudarme? El guardia pareció dudar, pero finalmente accedió. Mientras revisaban las imágenes de la noche anterior, Theo vio algo que la dejó sin aliento. Laura entrando sigilosamente a su habitación con la billetera en la mano. El guardia también notó y se quedó boquiabierto. Esto cambia las cosas, murmuró, claramente incómodo. ¿Qué es? ¿Qué piensas hacer con esto? Theo no respondió de inmediato. Sabía que tenía la evidencia, pero enfrentarse a Laura directamente podría ser peligroso. Era poderosa, influyente, y no dudaría en utilizar todos sus recursos para protegerse. Sin embargo, en ese momento tomó una decisión. No se quedaría callada. No solo por ella, sino porque, por primera vez, sentía que tenía el poder para luchar por lo que era justo. Theo pasó el resto de la noche dando vueltas en su pequeño cuarto con la grabación de las cámaras guardada en una memoria USB que el guardia le había entregado. Aunque ahora tenía la evidencia que confirmaba su inocencia, no podía sacudirse el temor de lo que significaba enfrentarse a Laura. Sabía que no sería una confrontación sencilla y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias graves. Por la mañana decidió que no podía actuar sola. Recordó a Diego, el guardia de la mansión, un hombre mayor que había trabajado allí durante años y que siempre le había mostrado un trato respetuoso. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Encontró a Diego en el jardín revisando las cámaras de vigilancia externas. «Necesito tu ayuda», le dijo sin rodeos. El hombre la miró con curiosidad, pero al notar la seriedad en su rostro, dejó lo que estaba haciendo. Le mostró la grabación y, mientras las imágenes de Laura colocando la billetera debajo del colchón se reproducían en la pantalla de un pequeño monitor portátil, Diego se llevó una mano al rostro. «Sabía que algo no estaba bien», murmuró. «Esa mujer siempre tiene una carta bajo la manga, pero esto es demasiado». Theo sintió un leve alivio al escuchar sus palabras. No estaba sola. «¿Qué crees que deberíamos hacer?», preguntó. Diego pensó por un momento antes de responder. «Debemos hablar con Armando. Él es la única persona que tiene el poder para enfrentarse a Laura. Pero debemos ser cuidadosos. Si Laura se entera de que tienes esta grabación antes de que podamos mostrársela a él, no dudará en intentar destruirla, y quizá también a ti». El plan quedó claro. Esperar al momento adecuado para mostrarle a Armando la evidencia, lejos de los ojos y oídos de Laura. Hasta entonces, Theo tendría que actuar como si no supiera nada, una tarea mucho más difícil de lo que imaginaba. Durante los siguientes días, Laura parecía más confiada que nunca. Pasaba por los pasillos con su habitual aire de superioridad, lanzando miradas furtivas a Theo como si estuviera disfrutando de su supuesto triunfo. Pero Theo no le daba el gusto de mostrarse afectada. Cumplía sus tareas con la misma dedicación de siempre, aunque por dentro su ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, la oportunidad llegó una tarde cuando Laura salió de la casa para atender un evento social. Diego y Theo aprovecharon la ausencia para hablar con Armando en su estudio, un espacio privado donde él solía pasar las tardes leyendo o repasando viejos documentos. Cuando le mostraron la grabación, el anciano permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente la pantalla. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba una mezcla de incredulidad y furia contenida. «No puedo creer que haya hecho esto», murmuró finalmente, más para sí mismo que para los demás. Theo observó cómo sus manos se apretaban en el brazo de su sillón, los nudillos volviéndose blancos. «Esa niña. Siempre supe que tenía sus defectos, pero esto no tiene perdón». Diego aprovechó el momento para hablar. «Señor, esta grabación no solo demuestra que Theo es inocente, también expone a Laura como alguien que no está actuando en el mejor interés de la familia, ni mucho menos en el suyo.
Armando asintió lentamente. Esto cambia muchas cosas, dijo con un tono frío y decidido. Luego miró a Teo directamente. Gracias por no rendirte. Ahora déjame encargarme de esto. Teo salió del estudio con una sensación de alivio, pero también de anticipación. Sabía que Armando no dejaría este asunto sin resolver. Lo que no podía prever era hasta qué punto sus acciones cambiarían el destino de todos en esa casa. Esa misma noche, la casa se sumió en un inquietante silencio. Laura regresó tarde, ajena a lo que había ocurrido en su ausencia. Entró con su habitual aire de superioridad, saludando con indiferencia a los pocos empleados que aún estaban despiertos. Teo, desde su cuarto, escuchó el ruido de sus tacones resonar en el piso de mármol y contuvo la respiración, preguntándose si Armando actuaría de inmediato o esperaría a otro momento. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Armando no salió de su habitación temprano, algo inusual en él. Los empleados cuchicheaban mientras realizaban sus tareas, y Teo, aunque aparentaba normalidad, sentía que todo estaba a punto de estallar. Poco antes del almuerzo, Armando finalmente apareció, caminando lentamente con su bastón, pero con una firmeza en su mirada que no admitía cuestionamientos. Ordenó que todos los miembros del personal se reunieran en la sala principal. Nadie sabía qué esperar, pero las caras reflejaban inquietud. Cuando todos estuvieron presentes, incluyendo Laura, que llegó última con una expresión de irritación por haber sido llamada, Armando tomó su lugar al frente de la sala. Su presencia era imponente, incluso en su edad avanzada. Miró a cada persona antes de hablar y su voz resonó con una claridad que hacía tiempo no se escuchaba en él. Durante años he construido esta casa, este imperio, creyendo que los valores de trabajo, lealtad y honestidad eran fundamentales. Pero en los últimos días me he visto obligado a enfrentar una verdad dolorosa. No todos aquí comparten esos valores, dijo, haciendo una pausa mientras sus palabras calaban en el ambiente. Laura, que al principio parecía aburrida, frunció el ceño ligeramente, inquieta. «Abuelo, ¿de qué estás hablando?», preguntó, intentando sonar casual, pero su tono traicionaba un leve nerviosismo. Armando la miró directamente, y su mirada la hizo retroceder un paso. «Estoy hablando de una traición que viene de alguien en quien confié profundamente», continuó, mientras sacaba la memoria USB de su bolsillo y la sostenía en el aire. Esta grabación muestra algo que jamás debería haber ocurrido en esta casa, una injusticia intencional contra una persona inocente. Laura palideció de inmediato. Intentó hablar, pero Armando levantó una mano para silenciarla. «¿Te gustaría explicarlo antes de que lo mostremos a todos?», preguntó con calma, pero con un filo que cortaba como un cuchillo. «Yo no sé de qué hablas», respondió Laura, aunque su voz temblaba. Teo, que observaba desde un rincón, sintió un nudo en el estómago. Había llegado el momento de la verdad. Armando no dijo nada más. Asintió a Diego, quien conectó la memoria USB a un televisor en la sala. Todos los presentes vieron la grabación en silencio absoluto. Laura entrando a la habitación de Teo en la madrugada y colocando la billetera debajo del colchón, con una precisión calculada. Cuando el video terminó, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Laura intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en un torrente de murmullos entre los empleados. «Tu avaricia y tus manipulaciones han llegado demasiado lejos», declaró Armando, su voz cargada de decepción. «Te di todo, te traté como a una heredera digna y así es como me pagas. No solo intentaste destruir la reputación de una persona inocente, sino que demostraste que no eres digna de la confianza que deposité en ti». Laura, enfrentada por primera vez a las consecuencias de sus actos, intentó excusarse. «Abuelo, no fue lo que parece. Solo intentaba protegerte de las personas equivocadas». Pero Armando no estaba dispuesto a escuchar. «La única persona equivocada aquí eres tú», respondió con dureza. Acto seguido, ordenó que Laura abandonara la casa. «No volverás a cruzar estas puertas. Hablaré con mi abogado para asegurarme de que mi testamento refleje lo que ahora sé sobre ti». Su voz tembló, no de debilidad, sino de rabia contenida. Laura salió de la sala sin mirar a nadie, su arrogancia desaparecida, dejando tras de sí un rastro de vergüenza. Teo, al ver cómo el anciano regresaba a su sillón con un peso evidente en sus hombros, comprendió que aunque se había hecho justicia, el costo emocional para Armando había sido alto. Pero esa mañana, por primera vez, sintió que todo podría cambiar para mejor.
Tras la salida de Laura, la mansión quedó en un extraño silencio, como si su presencia hubiese sido una sombra constante que ahora, al disiparse, dejaba un vacío inquietante. El personal caminaba con cautela por los pasillos, intercambiando miradas nerviosas. Aunque muchos sentían un alivio palpable, también había un aire de incertidumbre sobre lo que vendría después. Theo, por su parte, no sabía cómo sentirse. Había luchado por su inocencia y finalmente la había demostrado, pero el desenlace había sido más devastador de lo que imaginaba. Ver a Armando, un hombre tan fuerte y orgulloso, cargando con la traición de su propia nieta, era un recordatorio de lo profundas que podían ser las heridas familiares. Aún así, decidió mantenerse al margen, dándole espacio para procesar todo. Esa tarde, mientras organizaba las medicinas de Armando, él la llamó desde su estudio. Su voz sonaba cansada, pero también firme, como si hubiera tomado una decisión importante. Cuando Theo entró, lo encontró sentado detrás de su escritorio, con una carpeta de documentos abiertos frente a él. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando líneas de preocupación mezcladas con una determinación renovada. «Siéntate, Theo», dijo, señalando la silla frente a él. Ella obedeció, sintiendo que lo que iba a escuchar cambiaría las cosas de nuevo. Armando tomó un respiro profundo antes de hablar. He estado reflexionando sobre todo lo que ha ocurrido, sobre cómo permití que Laura actuara sin límites y sobre cómo tú, a pesar de todo, te mantuviste firme y me demostraste lo que significa la verdadera lealtad. Theo bajó la mirada, incómoda con el elogio. Solo hice lo correcto, señor. No podía permitir que me culparan por algo que no hice. Eso es precisamente lo que te hace diferente, respondió él. En este mundo, hacer lo correcto no siempre es fácil y mucho menos común. Pero hay algo más que quiero decirte. Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. Laura ya no es mi heredera. He tomado la decisión de corregir los errores que cometí confiando en ella, pero también sé que no puedo hacerlo solo. Theo lo miró con sorpresa, sin saber a dónde quería llegar. Armando continuó. Quiero que me ayudes a administrar lo que queda de mi legado. No estoy hablando solo de mis negocios, sino también de algo más grande. Quiero usar mi fortuna para hacer algo que realmente importe, algo que deje una marca positiva en este mundo. Ella parpadeó, atónita. ¿Qué tiene en mente, señor? Quiero construir una red de residencias para ancianos, lugares donde las personas sean tratadas con dignidad y cuidado, algo que yo mismo desearía para mí. Quiero que tú seas quien lidere este proyecto. Nadie mejor que tú entiende lo que significa cuidar a alguien. Las palabras de Armando dejaron a Theo sin aliento. Era una responsabilidad inmensa, pero también una oportunidad de cambiar vidas de una manera que nunca imaginó. A pesar de sus dudas, había algo en la propuesta que encendía una chispa en su interior. Estoy sorprendida, pero también honrada, dijo finalmente. Si confía en mí para algo tan importante, haré todo lo posible por no defraudarlo. Armando asintió, satisfecho. Lo sé, Theo, y estoy seguro de que harás un trabajo excepcional. Esa noche, mientras Theo reflexionaba en su habitación, comprendió que su vida había tomado un giro inesperado. Lo que comenzó como un intento por demostrar su inocencia, la había llevado a una misión que cambiaría no solo su destino, sino también el de muchos otros. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora venía acompañada de una renovada esperanza. El plan de Armando para construir una red de residencias para ancianos comenzó a tomar forma con una velocidad asombrosa. Detrás de la fachada de su figura cansada, seguía siendo un hombre de negocios metódico y persuasivo. En cuestión de días, convocó a su equipo legal, arquitectos y administradores para empezar a desarrollar documentos del proyecto. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue la decisión de otorgarle a Theo un rol clave como administradora general del primer centro. Theo, aún adaptándose a esta nueva realidad, dedicaba sus días a reuniones interminables, revisando documentos y proponiendo ideas para las residencias. Desde el principio dejó claro que su prioridad era la dignidad y el cuidado humano. Cada detalle debía enfocarse en garantizar que los ancianos recibieran el respeto que merecían, desde los alimentos hasta la atención médica y las actividades recreativas. Pero no todos compartían su entusiasmo. Algunos de los socios de Armando, acostumbrados a los proyectos orientados únicamente a las ganancias, mostraron escepticismo. Durante una reunión en particular, uno de ellos expresó abiertamente sus dudas. Esto es caridad disfrazada de negocio, Armando.
No veo cómo será rentable, dijo, mientras lanzaba una mirada crítica hacia Theo. Antes de que ella pudiera responder, Armando golpeó suavemente la mesa con su bastón. No necesito que entiendan mi visión, solo que la sigan. Esta no es una simple inversión. Es mi legado, y si no están interesados, no duden en marcharse. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a desafiarlo nuevamente. A pesar de los obstáculos, el proyecto avanzaba. Theo se sumergió completamente en su nuevo rol, aprendiendo rápidamente a navegar por los complicados terrenos de la administración y la planificación. Pero lo más importante para ella era asegurarse de que las decisiones se basaran en las necesidades reales de los futuros residentes. Visitaba hospitales y hogares de ancianos para hablar con personas mayores y sus cuidadores, recopilando ideas sobre cómo mejorar sus experiencias. Una tarde, mientras recorría un hospital público en busca de inspiración, Theo tuvo una revelación. En una sala abarrotada, notó a un hombre anciano sentado en una esquina, olvidado entre el bullicio. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y aunque el personal parecía hacer lo mejor que podía, estaba claro que los recursos no eran suficientes. Theo se le acercó, le ofreció una sonrisa y le preguntó cómo se sentía. «Estoy bien, niña, pero a veces me pregunto si alguien realmente se preocupa por nosotros», respondió con voz apagada. Ese encuentro quedó grabado en la mente de Theo. Esa misma noche le habló a Armando sobre la necesidad de que las residencias no solo fueran cómodas, sino también accesibles para aquellos que no pudieran costearlas. Él la escuchó en silencio y cuando terminó asintió lentamente. «Haremos un modelo mixto. Los que puedan pagar ayudarán a financiar a los que no puedan. Así nos aseguraremos de que nadie quede fuera». Con esa decisión, el proyecto tomó un rumbo aún más ambicioso. La primera residencia, que llevaría el nombre de Armando en honor a su visión, comenzó a construirse en un terreno amplio rodeado de jardines. Theo supervisó cada detalle, desde la distribución de las habitaciones hasta los espacios comunes. Todo debía transmitir calidez y humanidad. A medida que las semanas avanzaban, el escepticismo inicial de algunos se convirtió en asombro. Lo que comenzó como un sueño de un anciano parecía transformarse en una realidad que no solo mejoraría vidas, sino que también demostraría que los negocios podían tener un propósito más allá del lucro. Theo, ahora completamente inmersa en su papel, comenzaba a darse cuenta de que este proyecto no era solo el legado de Armando. También se estaba convirtiendo en el suyo. La construcción de la primera residencia avanzaba a un ritmo constante, y cada día Theo se sentía más comprometida con el proyecto. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Aunque Armando había dejado clara su visión, algunos antiguos socios de negocios empezaron a sembrar dudas, argumentando que los costos estaban escalando más de lo esperado y que el retorno de inversión parecía improbable. Theo, aunque inexperta en los entresijos financieros, sabía que tenía que encontrar una manera de equilibrar las cosas sin comprometer la calidad del proyecto. Una noche, mientras revisaba los planos y presupuestos en su habitación, recordó algo que su madre solía decirle. Las verdaderas soluciones no siempre están en los números, sino en las personas. Inspirada por esas palabras, decidió buscar apoyo en lugares inesperados. Al día siguiente, contactó a varias organizaciones locales, incluyendo asociaciones de voluntarios y grupos comunitarios, para proponer colaboraciones. Su idea era simple pero audaz: integrar actividades con la comunidad local dentro de la residencia. Desde programas de voluntariado hasta talleres intergeneracionales, quería que el lugar fuera más que un centro de cuidados, un espacio donde los ancianos pudieran interactuar y compartir con otras generaciones. La propuesta fue recibida con entusiasmo por muchos, y pronto comenzaron a llegar donaciones en especie: muebles, libros para la biblioteca de la residencia y equipos para actividades recreativas. Theo incluso convenció a un grupo de músicos locales para ofrecer conciertos mensuales gratuitos en el futuro auditorio del centro. Poco a poco, lo que parecía un proyecto exclusivamente privado comenzó a convertirse en un esfuerzo colectivo. Pero no todo era fácil. Mientras Theo avanzaba en la construcción de esta red de apoyo, Armando comenzó a mostrar signos de fatiga. Su salud, que había mejorado notablemente tras salir del hospital, empezó a deteriorarse lentamente. Aunque nunca lo admitía, los días largos y las constantes reuniones parecían pesarle más que antes.
Theo lo notó y trató de asumir más responsabilidades para aligerar su carga, pero él insistía en estar involucrado en cada decisión importante. Este es mi último gran proyecto, Theo, le dijo una tarde mientras ambos revisaban los planos del edificio. Quiero verlo terminado, aunque me cueste cada aliento. Sus palabras la conmovieron, pero también le encendieron una chispa de preocupación. Sabía que Armando estaba apostando todo por este sueño y su determinación era admirable, pero también peligrosa. En medio de estos desafíos surgió un problema inesperado. Uno de los socios, que había estado presionando para reducir costos, comenzó a amenazar con retirar su apoyo financiero si no se hacían cambios en el proyecto. Armando, fiel a su carácter, lo enfrentó directamente. Si lo único que te importa es el dinero, entonces no necesitamos tu inversión, le dijo con firmeza. El hombre, herido en su orgullo, se marchó, dejando un agujero significativo en el presupuesto. Theo no se dejó intimidar. Convocó una reunión de emergencia con el equipo, donde propuso ajustar ciertas áreas del proyecto sin comprometer la calidad. Sugirió recortar gastos en elementos secundarios para garantizar que las áreas clave, como la atención médica y las actividades, permanecieran intactas. Aunque las decisiones fueron difíciles, su liderazgo calmado y su enfoque pragmático ganaron la confianza del resto del equipo. A pesar de los contratiempos, la construcción continuó. Cada día el edificio tomaba más forma y con él la esperanza de algo realmente transformador. Theo sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba segura de una cosa. Este proyecto no solo era el sueño de Armando, sino también su propia misión, una causa que la definiría para siempre. Mientras observaba el progreso desde la cima de una colina cercana, prometió que haría todo lo posible para que esa visión se convirtiera en un lugar donde las vidas de los ancianos fueran realmente valoradas. El día de la inauguración de la primera residencia llegó con el aire lleno de expectación y nervios. Después de meses de trabajo arduo, el edificio finalmente estaba listo. Sus muros blancos relucían bajo el sol, rodeados de jardines cuidadosamente diseñados que parecían invitar a quienes los miraban a entrar. Theo observaba desde la entrada, con una mezcla de orgullo y ansiedad. Este momento representaba no solo el esfuerzo colectivo de muchas personas, sino también el legado de Armando y su promesa de dignidad para los ancianos. Los invitados comenzaron a llegar poco después del mediodía. Entre ellos había miembros de la comunidad, antiguos socios de Armando, voluntarios y, lo más importante, los primeros residentes. Algunos llegaban acompañados de familiares, mientras otros eran ayudados por cuidadores, pero todos compartían la misma mirada de curiosidad y esperanza. Armando, vestido con un traje oscuro que contrastaba con su cabello gris, permanecía sentado en un lugar destacado, observando cada detalle con ojos atentos. Aunque su salud seguía siendo frágil, no había querido perderse el evento. A su lado, Theo se encargaba de recibir a los invitados, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada vez que alguien elogiaba el lugar, Armando sonreía levemente, como si esas palabras fueran la confirmación de que había tomado la decisión correcta. La ceremonia comenzó con un discurso de Armando. Aunque sus palabras eran pausadas y su voz no tenía la misma fuerza de antes, cada frase llevaba el peso de una vida dedicada al trabajo y, ahora, a un propósito mayor. Este lugar no es solo un edificio, dijo, mirando a la multitud. Es una promesa de que sin importar las circunstancias, cada persona aquí será tratada con el respeto que merece. Para muchos, la vida se mide en ganancias y pérdidas. Hoy, para mí, la verdadera riqueza está en ver este sueño hecho realidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero lo que más conmovió a Theo fue ver a algunos de los ancianos aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Sabía que este lugar no era solo un refugio, era una nueva oportunidad para ellos, una segunda vida en la que no serían olvidados ni descuidados. Después de la ceremonia, los invitados recorrieron las instalaciones. Theo lideró varios de los grupos, mostrando con orgullo las habitaciones acogedoras, los salones comunes llenos de luz y el jardín central donde ya se escuchaban risas de algunos residentes explorándolo. Los comentarios positivos le dieron una sensación de alivio, pero también le recordaron que este era solo el primer paso. Había prometido a Armando que este sería el comienzo de una red de residencias y sabía que quedaba mucho trabajo por hacer. Esa noche, después de que los invitados se retiraron y los residentes se instalaron en sus nuevas habitaciones,
Teo encontró a Armando sentado solo en una terraza que daba al jardín. Se acercó con cuidado, sin querer interrumpir sus pensamientos. Él la miró y sonrió, un gesto raro pero genuino. Lo logramos, dijo con una voz cargada de emoción contenida. Gracias por no rendirte. Gracias a usted por confiar en mí, respondió Teo, sentándose a su lado. Ambos permanecieron en silencio por un momento, observando cómo las luces suaves iluminaban el jardín. Esa noche Teo entendió que el verdadero éxito no estaba solo en construir un lugar físico, sino en crear un espacio donde las personas pudieran sentirse valoradas, incluso en los últimos capítulos de sus vidas. Mientras el viento suave acariciaba sus rostros, sintió que por primera vez todo el esfuerzo había valido la pena. Con la residencia funcionando a pleno ritmo, Teo pronto se encontró inmersa en las complejidades de su nueva vida como administradora. Cada día traía nuevos desafíos, desde asegurarse de que los ancianos recibieran atención médica adecuada hasta resolver pequeños conflictos entre los residentes. Pero para ella, estos problemas eran una oportunidad para hacer que cada persona allí se sintiera escuchada y cuidada. Armando, aunque más frágil que nunca, continuaba siendo una presencia constante. Insistía en caminar por los pasillos, conversando con los residentes y supervisando el trabajo de Teo con una mirada que oscilaba entre el orgullo y la satisfacción. Sin embargo, había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus manos temblaban ligeramente al apoyarse en su bastón que preocupaba a Teo. Un día, después de una reunión con el personal médico, Teo lo encontró sentado en una banca del jardín, mirando el horizonte. Al acercarse, vio que sostenía un sobre en sus manos, sellado con cuidado. ¿Está todo bien, señor Armando?, preguntó con suavidad. Él la miró y, aunque sus ojos aún conservaban la intensidad de siempre, había una tristeza en ellos que ella no había visto antes. Teo, dijo finalmente, con voz pausada, hay algo que necesito que hagas por mí. Extendió el sobre hacia ella y Teo lo tomó con manos temblorosas sin saber qué esperar. Cuando llegue el momento, cuando ya no esté aquí, quiero que esto se entregue a mi abogado. Él sabrá qué hacer con ello. Teo intentó protestar, pero Armando levantó una mano para detenerla. Sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero es necesario. He vivido una larga vida y estoy en paz con lo que venga. Lo único que me preocupa ahora es que este lugar siga cumpliendo su propósito, incluso después de que me haya ido. Aunque las palabras de Armando la llenaron de tristeza, Teo asintió. Sabía que él tenía razón. Guardó el sobre con cuidado y prometió cumplir su deseo cuando fuera necesario. Los meses pasaron y la salud de Armando siguió deteriorándose. Aunque seguía siendo una figura fuerte en espíritu, su cuerpo daba señales de que el tiempo estaba alcanzándolo. Finalmente, una noche tranquila, rodeado por los sonidos suaves del jardín que tanto amaba, Armando se despidió del mundo. Su partida fue serena, como si supiera que había dejado todo en orden. El funeral fue una ceremonia sencilla pero emotiva, con la presencia de los residentes, el personal y algunas personas que habían trabajado con él en el pasado. Durante el servicio, Teo recordó todo lo que Armando le había enseñado sobre la importancia de la empatía, la resiliencia y el poder de hacer lo correcto incluso en las circunstancias más difíciles. Tras el funeral, Teo entregó el sobre al abogado, quien confirmó que contenía instrucciones detalladas para garantizar que la red de residencias siguiera creciendo bajo su liderazgo. Armando había confiado en ella hasta el final, dejando no solo su legado material, sino también la responsabilidad de continuar su visión. Teo dedicó los años siguientes a expandir las residencias, asegurándose de que cada una reflejara los principios que habían guiado el proyecto inicial. Su labor no pasó desapercibida. Los ancianos, sus familias y los voluntarios hablaban con gratitud de los cambios positivos que estas residencias habían traído a sus vidas. Con el tiempo, Teo encontró también su propio equilibrio. Conoció a personas que compartían su pasión por el cuidado de los demás y eventualmente formó una familia que la apoyó en su misión. A pesar de los desafíos, nunca olvidó las palabras de Armando ni los valores que él había dejado como herencia. Su vida se convirtió en un testimonio del impacto duradero que puede tener una simple decisión de cuidar y dignificar a los demás.